Pues hay una problemática. Hay una problemática muy fuerte en el estado de Sinaloa. Ya dijo el gobernador Rubén Rocha Moya que ya está empezando a registrarse el desabasto de gasolina por la toma de Pemex por parte de los agricultores, de los productores agrícolas de maíz. Quieren un precio justo para el maíz y esta es su forma de manifestarse y hacerse presentes, ¿no? Para hacer las negociaciones con la Secretaría de Gobernación, con el gobierno federal. Pero pues nosotros, ¿qué tenemos la culpa, Julio? ¿Nos vamos a quedar sin gasolina? Bueno, definitivamente, José, es drástico el tema, porque Los Mochis y Mazatlán, sobre todo, surten todo el estado de Sinaloa. Guamúchil quizás no afecte tanto, pero Los Mochis, para nuestros radioescuchas, surte la mitad del estado. Y los distribuidores se encargarán de surtirla, José, a precios quizás exagerados, puesto que es lo mismo que hace en ocasiones Pemex cuando cierra la frontera a los distribuidores. Recordemos que los distribuidores de combustibles se surten de Texas en un 100%, pero solo deben de surtirle a los clientes que se les llama última milla. Estos son transportistas, agricultores, acuicultores, etcétera. No les surte Pemex. Por eso existen los distribuidores y solo para surtir a este mercado que Pemex no ataca. Esperemos que el gobierno federal no subestime este tipo de medidas, ya que resultaría, como se ve, muy sensible en lo que sería la materia alimenticia y en cuanto a la inflación directa por la canasta básica. ¿Por qué toman Pemex? Mira, José, los líderes de este movimiento creo que están reaccionando y generando presión al Estado, ya que en su óptica este es quien tiene que resolver, aportando dinero de recursos públicos para garantizar un precio de 7,000 pesos la tonelada en el caso del maíz y de 8,000 pesos la tonelada en el caso del trigo. Cuando te pones a investigar un poco acerca de los costos, te das cuenta, José, que para el caso del maíz, el productor requiere más de 6 meses de inversión y riesgo, y su producto tiene un costo, digamos que el promedio de gasto es de 70,000 pesos por hectárea, y la producción promedio en Sinaloa es de 10.5 toneladas por hora. Así que el costo promedio es de 6,666 pesos y que esto conlleva riesgos para llegar a estos resultados, tanto de la calidad de la semilla, el estado del tiempo, las lluvias, heladas, calor excesivo, como es característico de nuestro estado, plagas, siniestros, entre otros, como los incendios que pueden presentarse. Y bueno, además hay que reconocer, José, que en Sinaloa las propiedades, las parcelas, pues son pequeñas, y por lo tanto no necesariamente logran los productores las economías de escala que se requieren. Y si a eso le añades que a nivel nacional todos los productores hoy día se quejan del precio tan alto de los insumos, temas de fertilizante, agroquímicos y combustible, pues desafortunadamente para ellos los mercados pues no reaccionan o no responden al precio de sus productos de la misma forma. ¿Qué sucede? En Estados Unidos los agricultores operan con extensiones de cientos de kilómetros y alta tecnología. Por poner un ejemplo, quienes pueden van y visitan California o Illinois, hay sembrados cientos de kilómetros y estos siembras, José, están operados con tractores, avionetas y equipo altamente tecnificado. En México, un campesino, por ejemplo, con 5 hectáreas, pues no puede tener los recursos para adquirir la tecnología y la maquinaria que se necesita para sembrar esas 5 hectáreas, que tampoco en los tiempos presentes se produce lo suficiente como para que el productor de menos de 10 toneladas viva, de menos de 10 hectáreas, viva de manera decente. Aunque habría que destacar de Sinaloa que en el caso del tomate somos altamente competitivos, pero
en ningún lugar de México, creo, se produce trigo o maíz de manera eficiente. Ciertamente nuestro país importa productos agrícolas que se han venido volviendo muy caros por la inflación y el aumento en el costo de la energía de los Estados Unidos, y se podría pensar que esto beneficia a los productores agrícolas del estado, que están entre los principales productores de exportación de productos agrícolas en México, pero en los últimos meses, con el tipo de cambio a 17.50, creo que exportar dejó de ser también un negocio de la misma rentabilidad que en meses anteriores, donde teníamos un tipo de cambio más alto. Creo que en el contexto del mercado, pues se está complicando. Entre más tiempo pase, será obviamente más difícil de resolver esta situación. Creo que es un tema de gobernabilidad que impacta la economía de nuestro estado, porque el gobierno, y hay que decir, tiene décadas que importa maíz y lo subsidia, José, y lo hace al menos desde la época de López Mateos, cuando se crea la CONASUPO, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la respuesta que han tenido los productores agrícolas ha sido en parte, por un lado, de parte del gobierno de la República, de comprar más o menos cerca del 40% de la producción, y hay la idea de que los industriales pues obviamente mejoren el precio de compra, pero yo diría que no debe de sacrificarse a uno para que el otro prospere. Yo creo que tendrá que revisarse bien esto. Lo que se comenta pues es que la industria en nuestro país pues está temporalmente abastecida con importaciones, y México, en los hechos, lo vemos en las estadísticas que maneja obviamente la autoridad, pues solo produce el 20% de lo que se está consumiendo, y los industriales pues en ese sentido pues no creo que tengan mucha bola con qué jugar. Además, somos un estado, un país en el que hemos impulsado la libre empresa y la libre competencia. Uh-huh. Entonces creo que de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Política de México, el gobierno de la República, José, sí tiene mucho que hacer, sobre todo para coadyuvar en que el eslabón más débil de la cadena, que pudiera ser el productor agrícola de menos de 10 hectáreas, pues pueda ser competitivo, y en ello implica acciones de fomento económico para que este problema pues obviamente pueda irse resolviendo en el tiempo. Hablamos de modernización de los campos, hablamos de elementos que sin duda alguna tendrán que tomar en cuenta nuestros gobernantes, y obviamente porque no solo le afecta a los agricultores, José, nos afecta a todos, como el caso del desabasto, le va a afectar, por ejemplo, a las familias de más escasos recursos, puesto que si se genera un efecto inflacionario y la canasta básica sube, pues obviamente que nos pega a todos. Además, la suerte de la agricultura le pega bastante también al tema de todas las empresas de servicios que están inherentes a esta actividad. Yo creo que lo que está pasando, José, es en dos vías. Primero, hay que salir de lo urgente. El gobierno federal creo que debería considerar salir de esto urgente, es decir, resolverles este problema tan grave que tienen de inviabilidad si no se logra el precio que están buscando. Y segundo, trabajar en lo necesario. Creo que los productores deberían de buscar otros mecanismos de empoderamiento y con ello poder negociar con los industriales en un terreno más parejo. Y yo voy a poner un ejemplo. Hace tiempo, José, la Secretaría de Economía Federal, juntamente con la Delegación del Estado y recursos privados, plantearon proyectos de asociacionismo entre los productores, principalmente de maíz, conjuntamente para el desarrollo de industria que le permitiera procesar estos productos. Pero desafortunadamente, José, estos esfuerzos que van orientados a la organización e integración de productores del sector primario con el otro eslabón que sería, por ejemplo, los industriales de la manza y la tortilla, no prosperaron. Y no prosperaron quizás en parte
por los liderazgos que encabezan estos movimientos o estos grupos en ambos sentidos, pero yo creo que ya es tiempo que pueda acompañarse al productor de menos de 10 hectáreas en un programa de competitividad, de cómo puede crear alianzas estratégicas que le permitan resolver. Creo que lo que está pasando con la agricultura en Sinaloa y en México es lo que sucede con el resto de actividades primarias, como pudiera ser pues, la minería, la explotación de la madera. Yo creo que son negocios muy complicados, intensivos en capital y mano de obra, con rendimientos de capital muy bajos, y por esas razones creo que la producción agrícola en nuestro país, sobre todo de aquellos productores que tienen menos de 10 hectáreas de sembrado, pues obviamente no es una situación muy buena. Son las condiciones con las que opera el sector agrícola en nuestro país y que no es competitivo, ya lo estamos viendo en maíz y trigo, y yo creo que el problema está ahí. Tendría el gobierno de la República en principio ayudar a estos productores a salir de lo urgente, a resolver el problema en lo urgente y trabajar en lo necesario. Y si trabajar en lo necesario implica, obviamente, promover esquemas de asociacionismo, de hacer sinergias para que puedan tecnificarse, para que puedan adquirir economías de escala, José, creo que es una responsabilidad compartida tanto del gobierno de la República como de las diferentes organizaciones agrícolas e industriales, porque se trata de que en nuestro país el crecimiento de la economía sea inclusivo. Inclusivo significa entonces que esos productores que nos están escuchando, José, y tienen menos de 10 hectáreas sembradas, pues se encuentren condiciones no solo de sobrevivencia, sino de desarrollo, para poder llevarle bienestar a sus familias. Muy bien, pues es una interesante reflexión, Julio. Pues esperemos que se solucione rápido porque ya empezó el desabasto de gasolina y los más afectados, además de que está la situación de los productores agrícolas, pues somos el ciudadano de a pie, el micro, pequeño empresario, Julio. A todos nos pega, José, y yo pienso que es el ejercicio de los gobiernos de diálogo el que no debe de agotarse. Un buen amigo un día me dijo, Diego, que el servidor público está para hacer política, y la política se hace no desde los escritorios, José, se hace hombro a hombro con la gente, y nosotros los empresarios, los ciudadanos, estamos también para hacer política, pero desde una perspectiva también del contacto con el ciudadano servidor público. No nos merecemos como país tener que llegar a confrontaciones como las que lamentablemente se están dando ahorita en Baja California, creo. Mexicali, se agarraron a fregadazos hasta el secretario de Agricultura. Yo pienso que no debemos de llegar a esos extremos y no debemos de llegar al punto en donde se afecte a la ciudadanía en general, como nos va a suceder si no logran destrabar este conflicto. Hay que respaldar a nuestro gobernador Rubén Rocha en esta capacidad de diálogo. Pienso que el gobierno de la República tiene que ayudar a su gobernador para que nuestro estado mantenga la ruta que había mantenido de estabilidad en cuanto a su gobernabilidad y sobre todo de condiciones para que haya un desarrollo económico incluyente. Bueno, pues Julio, siempre es un gusto escucharte todos los jueves. Es recíproco, José, y aquí estamos a la orden. Jueves de Julio.